Bienvenidos a Cinema 20.1, un programa que, como se podrán imaginar, gracias a este nombre, está dedicado a uno de los temas que más nos apasiona discutir, o sobre el cual más dialogamos, porque se trata justamente del entretenimiento más asequible, más cercano para nosotros, que es justamente el cine. Las imágenes en movimiento, esas películas que nos hacen disfrutar, que nos hacen soñar, con las cuales reímos, lloramos, o en general todo lo que significa el fenómeno alrededor de las películas, quienes las hacen, quienes las protagonizan, quienes las distribuyen. Hoy tenemos un padrino inesperado que estuvo por aquí hace unos días en el Centro Cultural Tlatelolco para platicarnos de una instalación, algo más bien metacinematográfico, que es Alejandro González Iñárritu, un cineasta sin duda enormemente conocido por películas como Amores Perros, 21 gramos, Beautiful, El Renacido y bueno, otros trabajos en cortometraje y en muchas otras cosas. Y alrededor de esta instalación es con lo que arrancamos justamente nuestro programa de hoy. Vamos a ver esta entrevista. Estamos ya en Cinema 20.1 y la verdad es un honor tener un padrino como Alejandro González Iñárritu para que nos acompañe justamente para abrir este programa. Como mucha gente de mi generación, seguramente lo escuchamos por primera vez en WFM. Recuerdo muy bien aquel programa Rocolé que todos los jueves por la noche cerraba precisamente con Lucha de Gigantes, una canción que acabó siendo emblemática en mi vida y emblemática no solo por haberla escuchado ahí, sino por después escucharla en una película absolutamente emblemática del cine mexicano, que es Amores Perros. Como muchos, lo seguimos hacia la publicidad, vimos Detrás del Dinero en Canal 5, yo fui uno de esos, y después hemos seguido con mucha atención todo lo que ha hecho a partir de su debut en largometraje con Amores Perros, hasta El Renacido, su más reciente película, y hoy estamos aquí justamente para hablar de una experiencia en realidad virtual llamado Carne y Arena. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches. No me llames maestro. No, ¿qué le digo? Alejandro, pero le hablo a usted. No, Alejandro, por favor. Alejandro. Gracias. La primera pregunta que tengo en realidad, más que empezar a abordar, digamos, como el aspecto formal o el dispositivo, digamos, para llegar a la realidad virtual, me encantaría un poco que nos contaras la génesis de este proyecto Carne y Arena. ¿De dónde sale tu preocupación por la migración? Que si bien está dentro de tu cine, está en Babel, está en Beautiful, por supuesto, digamos, ¿cómo decides abordar esta problemática para este proyecto? Bueno, básicamente tuve, como surge todo un poco, ¿no? Tuve una idea, o una imagen primero, que era caminar en el desierto con los migrantes, y sentí que la necesidad de estar descalzo por alguna razón. Y después vino la idea, después de la imagen. Y después de eso me pregunté cómo hacerlo, porque había experimentado algo de realidad virtual hace 5 años con Chris Milk. Y dije, lo que me interesaría sería caminar con ellos y explorar con la tecnología de punta un tema ancestral que es la migración. Tú mismo eres un migrante. Exactamente. Sí, por eso yo he estado cerca, porque bueno, soy migrante. Y viviendo en Los Ángeles es bien difícil de estar ajeno a la realidad de tanta gente que están en el limbo hace muchos años, no nomás ahorita, y que se sienten, ¿no?, huérfanos. Hay una orfandad, ¿no?, de millones de personas. Y entonces quise subordinar la tecnología para explorar una condición humana, pero en ese entonces la tecnología no podía, digamos, hacer lo que yo me había imaginado. Pasaron 4 años, hice 2 películas y acabando, la tecnología había tenido un poco de avance y platicando con el Chivo la idea, platicando con ILM, volvimos al ataque y empezamos a experimentar y a tratar de resolver el cómo hacerlo. No es que ya existía la tecnología, no había un precedente de poder caminar 20 metros, pero empezamos a resolver poco a poco y rentamos una bodega y empezamos a hacer experimentos poco a poco. Pero es decir que, digamos, la problemática de la migración o tocar ese tema surgió paralelamente a la utilización del dispositivo, ¿nacen al mismo tiempo? Nacen al mismo tiempo, sí, es una inquietud que tengo desde hace mucho tiempo y no tenía la urgencia que tiene hoy y no la hice como una respuesta ante la realidad que estamos viviendo hoy, pero podría ser. Coincidió desafortunadamente con una realidad que nunca preví, pero que siempre ha sido una realidad muy trágica para los migrantes, no más ahora, ¿no? La administración de Obama deportó a más gente que nunca en ningún momento en la historia de Estados Unidos, mexicanos, centroamericanos. Y la
la parte ilegal y la falta de compromiso del gobierno mexicano y del gobierno americano para resolver, digamos, la realidad de la vida de millones de personas nunca ha sido de fondo, siempre han priorizado otras cosas y siempre esto ha sido un problema secundario. Todas esas personas se han mantenido en la invisibilidad y es un problema muy, muy tremendo que ahora ha llegado a un momento extremo, pero sí nacieron simultáneamente. Uno de los ejes que pienso que detona muchas ideas de las películas que hemos visto tuyas tiene que ver justamente con el dolor en los personajes, con lo que el dolor significa como una posibilidad probablemente de expiación, con lo que el dolor significa también como un camino hacia la muerte o hacia la destrucción de los personajes. Cuando uno se interna en la experiencia de Carne y Arena, hay una percepción también sin duda del dolor de estas personas y hay una conmoción o una compasión hacia estos personajes. ¿Esa era la intención? No, o sea, no es que haya mi intención no es estar buscando, no soy un perseguidor del dolor. Yo creo que el dolor existe naturalmente en la vida de cualquier ser humano. El que niega el dolor es un escape. Y el que no ha visto el dolor no ha visto nada. O sea, no has visto la realidad, esa es la verdad. Pero el dolor se puede transformar, se puede trascender, y esa es nuestra tarea de todos los días. Pero la condición de estas personas hay muchas cosas más complejas que el dolor, ¿no? Son personas que el 67% buscan un refugio, no un escape económico, y su realidad proviene de realidades muy dolorosas, económicas, de inseguridad, de violencia extrema, de pobreza, de guerra, de amenazas de narcotráfico, de violaciones, que es una realidad que no se ha entendido en el mundo. No se ha traspolado, siempre se les ha criminalizado. O victimizado, que es justo lo que has evitado tú incluso en tu cine cuando retratas migración. Sí, o sea, la verdad es que hay una cuestión de la falta de entendimiento de su realidad, es lo que ha provocado el que se ha utilizado y capitalizado para posiciones ideológicas, políticas o ganancia de votos, ¿no? Pero nunca se ha entendido a fondo quiénes son y la raíz de ese problema, o no se ha querido entender de alguna forma. Y aquí es un intento de que a través de un fragmento de 6 minutos y medio que no se lee, no se observa pasivamente, sino activamente participas, tomas ese espacio con ellos, puedas quizás aspirar a entender más profundamente en ese pequeño fragmento más de lo que has leído siempre, porque cuando leemos intelectualizamos. Aquí cuando tú lo vives, y lo vives sensorialmente y físicamente, los sentidos no te engañan, estás presente, te obliga a estar presente. Y las historias que lees al final te das cuenta de la dimensión humana y ya tus conclusiones políticas o morales o éticas o lo que sea son de cada quien. Pero es una oportunidad de poder vivir en demasiadas perspectivas la realidad de tantas personas que se encuentran en el desierto todos los días y que han muerto más de 6,000 en los últimos 10 años. Habría que mencionar que de lo que estamos hablando es justo una experiencia en realidad virtual donde el espectador que se acerca, digamos, a la instalación de esta pieza se pone unos audífonos, se pone un visor, digamos, y camina a través de un piso que está completamente rodeado de arena. Y estamos hablando solo de quizás como del centro de la pieza, que tiene como otras zonas periféricas de las cuales ya mencionaremos en un momento. Pero pienso ahora sí en términos del asunto de la realidad virtual, lo primero que se me viene a la mente es pensar en cómo el espectador en principio, o quien vive esta experiencia, se abstrae completamente de una realidad real, ¿no? De una realidad presente para introducirse en una realidad completamente otra, ajena, que es justamente la que está percibiendo en el visor. Y que eso cambia un poco el paradigma de la relación espectador-pantalla, en el caso convencional del cine, para convertirse en una experiencia. Sí, esto no es cine, o sea, esto tiene unas reglas, una gramática distinta, tú ya lo experimentaste en el corto que me platicabas. Yo creo que esto es todo lo que no es el cine, ¿no? Porque el cine, repito, es un pequeño recuadro bidimensional donde tú observas pasivamente. Y ¿Cómo todo lo demás. hiciste como cineasta para romper con la idea del encuadre? He venido ejercitando cosas, ¿no? Desde el 2000 hice un video para Café Tacuba, para la canción de Aviéntame de Amores Perros, precisamente, en un plano secuencia medio teatral en un pequeño cuarto. Luego hice un corto, el primer trabajo que hice con el Chivo, que no era un comercial, era un cortometraje que se llamaba Ana, para los 70 años de Cannes, que era un plano secuencia también. Con una chica en un cine, ¿no? Explorando la inmersión desde un punto de vista radical. Luego hice un cortometraje que se llamaba Naranja,
que es un baile de Benjamín Millepied que filmé en Los Ángeles con video del 72, una cámara de video viejísima. Y antes de filmar Birdman, que iba a ser mi experimento más, digamos, radical de una inmersión total, hice este experimento de naranja, luego Birdman. En Revenant también exploré ciertos planos secuencias para poder experimentar más el punto de vista radical, y esto ya fue pues la oportunidad de poder explorar eso. Entonces venía explorando un poquito eso, pero esto fue, sí, un aprendizaje total, porque sí tienes que escribir un guión multinarrativo. Yo le llamo un espacio multinarrativo que tiene que estar en coordinación, en armonía. O sea, la gramática visual de cada una de estas partes tiene que estar en coordinación, todas en cada momento. No nomás te estoy haciendo el truco de que aquí hay un pedacito y aquí hay un pedacito, te estoy dando tarjetitas, como es el cine. Aquí te estoy dando un universo total, multidimensional, y tengo que crear todo, y todo tiene que estar en armonía para que el que decía hice por allá, por acá tenga sentido, y aunque tú vivas un punto de vista y otro, todo tenga un sentido de alguna forma, tenga una coherencia. Y eso fue un aprendizaje, y tuve que utilizar un poco de periodismo, un poco de teatro, un poco de ficción, de animación, o sea, todo un poco de recursos que no había hecho, y fue interesantísimo. Pero la construcción de esto no implica como una total manipulación de pronto de la sensación del espectador, de la manera como el espectador se involucra tanto físicamente al moverse dentro de la instalación o de la pieza y a la vez es un intercambio. El cine es una manipulación total, porque yo en el cine te estoy presentando lo que yo quiero que tú veas. Ya, estás jodido. Ahí yo te estoy comandando y tú observas pasivamente. Aquí te estoy dando, ¿cómo te puedo decir? Tu realidad es multidimensional y todo ello este cuadrito, y tú te asomas por ahí, pero estás pasivamente aquí. Aquí yo no te estoy dando un cuadrito, te estoy dando todo el universo, y te estoy dando las llaves del coche para que tú lo manejes, y suelto yo la rienda del director, que es aterrador. Y tengo ya muy poco control. Aquí tengo todo el control, pero nada más tengo que construir el 20%. Acá no tengo control, pero ya construí. A donde vayas, yo ya lo creé. Y tú vas a ser libre de hacer tu narrativa en un mundo que yo ya creé el 100%, 360 grados. Y ahí está la paradoja. Es una paradoja, es un intercambio. Y al mismo tiempo sí tengo elementos para poder saber que normalmente vas a ir a los lugares que yo quiero que vayas. Con el lenguaje, con las herramientas del audio, de la iluminación, del ritmo, de personajes, de elementos. Entonces tengo una forma de más o menos llevarte, pero al final tú decides. Trabajaste para esta experiencia con no actores, con migrantes centroamericanos reales. Estabas en un estudio, filmaste con ellos o grabaste con ellos, lo registraste y después utilizaste ese material y el material de los paisajes para armar, digamos, esta experiencia, o hay más de animación que de acción real. Es pura animación. Es pura animación. Yo lo que hice es animación. entrevistar a ellos una hora, después escribí el guión, renté un espacio, hicimos casi terapias catárticas, me compartieron sus historias, yo escribí, hice un montaje teatral, nos fuimos al desierto, filmamos, aprendí de la luz, de las partículas, de su fisicalidad, y luego hicimos el mock-up cableados y transmitir toda computadora, y luego la animación. O sea, eso fue miles de procesos. ¿Sabes lo que te digo? Tiene un poco de docuficción, de documental, animación, teatro, y luego el montaje de la instalación pues también tiene que ver un poco con concebir los cuartos como los quería y toda la iluminación. Fue un trabajo muy hermoso, ¿no? Y estuve muy cerca de Manuel Lubezki, que juntos colaboramos. Entonces fue un trabajo que los dos aprendimos muchísimo. Hoy por hoy, cuando el Internet y un poco la demanda de un público mucho más joven hacia contenidos muy breves, también este público joven tan vinculado como gamers hacia los videojuegos, que han propulsado mucho el desarrollo de la tecnología, justamente de la realidad virtual, ¿no sientes que quizás ese vaya a ser el camino o uno de los caminos más importantes del futuro, digamos, para nuestra relación con las imágenes en movimiento? Puede ser, sí. Pero el cine no, o sea, lo que quiero decir es, esto no es una extensión del cine ni es una sustitución del cine. Yo creo que esto es un medio que va a tener su desarrollo, va a encontrar su gramática, va a poder ser utilizado terriblemente para industrias como la militar, la pornografía, los videogames, generar odio, y va a poder ser utilizado en la ciencia, en la educación,
para generar empatía y también para hacer obras de arte maravillosas, ¿no? De escultura, de pintura, de iluminación. O sea, yo creo que grandes artistas van a poder hacer cosas maravillosas. Va a ser un medio que se va a desarrollar, digamos, paralelamente. Sin embargo, los festivales Sundance, Venecia, que acaba de ser, o sea, justamente ya tienen secciones de realidad virtual, Tribeca mismo, ¿no? Digamos que hay como una efervescencia en este momento por el mundo de la realidad virtual. Pero es un atento, creo que fallido, de los festivales de cine de pegarse con esto. Los dos medios son visuales, pero debe de haber festivales de realidad virtual independientes. O sea, repito, no es una extensión del cine, esto no es una pantalla IMAX, esto no es una pantalla 3D, porque por todos los gadgets que durante 150 años el cine ha adquirido, del sonido estéreo, el sonido cuadrafónico, el 5.1, el bla, 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 y las pantallas más grandes y con mejor calidad, seguimos dentro de un marco, estamos adentro de un cuadro, una realidad bidimensional, punto. Eso es cine, es la definición del cine, la realidad dentro de un hoyito en una realidad multidimensional. Esto no es eso. Entonces hay que entender que mientras sigamos teniendo esto como mientras los estudios de cine quieran hacer promociones en virtual reality, quieran extender su negocio, no van a poder. O sea, es una estupidez. Para entender el lenguaje hay que hacer algo totalmente distinto. Esto tampoco se puede utilizar, en mi punto de vista, como documental, ni como short film. O sea, ¿cómo lo defines? ¿Como experiencia? Un cortometraje en realidad virtual. Me pareció fallido porque, a diferencia del cine, el cine es una madre que abraza todo género y todo formato y toda forma de expresión. Eso. La realidad virtual es un curador mucho más estricto y riguroso. Tienes que tener una justificación para estar ahí. O sea, si yo estoy viendo una entrevista contigo y lo tengo en realidad virtual, ¿por qué tengo necesidad de ver lo que está pasando allá atrás? ¿Sí me explico? O sea, un cortometraje, hay un lenguaje cinematográfico que es hermoso, donde no necesito yo estar viendo 360 grados. Ahí es donde yo creo que hay una concepción errónea. Yo creo que encontrar la razón y el concepto para que realmente justifique el lenguaje de la realidad virtual, eso es lo bien complicado. Mientras el cine quiere estar extendiendo, va a fallar. Yo creo que artistas poco a poco van a ir entendiendo ese lenguaje y van a poder encontrar la gramática real o el lenguaje de eso para que realmente se sostenga como un lenguaje que no tiene nada que ver con el cine. Ese es mi deseo y lo que yo creo que debería de pasar. En el Oscar este año había un corto animado que estaba nominado en la categoría de mejor corto animado, justamente. Esta frontera está un poco difusa en este momento. Bueno, era un corto que lo podías ver como un corto, pero tenía la opción del otro. Pero todavía no hay eso. Ojalá que lo haga, la academia tiene que tener, pero me parece otra vez, repito, este es un medio distinto. ¿Estás satisfecho tecnológicamente con el momento de la realidad virtual? No, estamos años luz. ¿Sí? Sí, ahorita todavía los headsets son de muy baja calidad, los óculos son todavía muy malos, las limitaciones técnicas son enormes. Se pueden hacer cosas interesantes, evidentemente, pero estamos años luz de que esto es como el tren de los Lumière todavía. Entonces estamos años luz, ¿no? O sea, realmente hay muchas deficiencias y limitaciones, pero bueno, es lo que hay. Para hacer Carne y Arena partiste justo de esas limitaciones. Pienso, por ejemplo, como en la oscuridad, en lo que ocurre buena parte de la experiencia y que esta oscuridad sin duda ayuda como a que la definición, uno no sea tan exigente con la definición. Yo sabía que hacerlo de noche era una condición importante para poder, no solamente emocionalmente tener un poco más la sensación de pérdida, que también es verdad, la noche es la parte más difícil para los migrantes, sino que también iba a ser una ayuda el poder esconder las limitaciones visuales y iban a fortalecer la parte emocional que yo quería. Entonces, en el momento que lo concebí de noche también fue eso junto con la arena, los dos momentos eureka de la idea que dije, lo vamos a poder lograr por esto. Si lo hubiera conseguido en el día, habría sido un fracaso espantoso. Hay una construcción en la experiencia que puede ser como absolutamente naturalista, que es como el contacto directo justamente con estos migrantes que están siendo, detenidos por la Border Patrol, ¿no? Y hay
un par de momentos, digamos, o un par de momentos en esta experiencia que tienen un lirismo y, digo, a partir como de la construcción onírica que haces, digo, uno en particular que tiene que ver con esta mesa y con estos personajes que van brotando de esta mesa casi acuática. ¿Por qué la ruptura en ese momento? Me pareció necesaria para que no se fuera, para que no pareciera una especie de una ilustración de la realidad. Me parece que el medio tiene la posibilidad de mucho más allá de nada más representar una realidad, sino yo quería tomarme ese espacio para yo mismo hacer una representación, una interpretación de lo que yo creo dentro del subconsciente de un inmigrante existe y poder reflexionar sobre un tema universal, no solamente acerca de ellos, sino que es hacer un homenaje a un barco que visité el año pasado en Sicilia, de un refugio de africanos y de personas del Medio Oriente que entrevisté, y que un barco que se habían muerto 700 mujeres, 700 familias, 700 personas que eran mujeres y niños principalmente, que me impactó mucho. Es un homenaje a esos inmigrantes y decir que también en las arenas y en los mares se diluye la gente en todo el mundo. Es una crisis humanista y es un momento de silencio, y es un momento de un niño viendo su futuro en eso, y es un mundo donde la sed jamás se sacía con una mujer tomando agua. Y hay un mexicano, Luis, está leyendo un libro que es un secreto que alguien lo va a descubrir algún día, de mi libro favorito. Y Dentro de la experiencia, ¿sí? hay ese momento donde, sí, es un momento mucho más lírico para la interpretación de cada quien, que además yo creo que rítmicamente era muy importante salir y entrar para poder. Hay una cuestión rítmica que para mí era muy importante. Una de las características tuyas como creador, sin duda, es como la reinvención constante, ¿no? Hace rato que mencionaba lo del radio y luego la publicidad y luego el cine, ¿no? Ahora la realidad virtual, que tú mismo dices, eso no es cine, eso es como otro tipo de dispositivo. ¿Vas a seguir en la realidad virtual? Pues tengo un par de ideas, pero ahorita quiero hacer otra película. Pero sí me gustaría hacer otra, fue una experiencia hermosa. Pero no vas a dejar el cine, entonces. No. Hay una demanda constante, y quizás podemos hablar un poco con eso, como mexicano en el extranjero, como migrante justamente, ¿no? Hay una demanda siempre de la gente en México de decir, bueno, es un mexicano que triunfa en el extranjero, pero que no hace películas mexicanas, ¿no? O sea, que es lo que ha ocurrido con Birdman, con El Renacido, con 21 gramos. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Pues bien, o sea, yo tengo que ser, la única responsabilidad que tengo yo es el ser fiel a mí mismo y a las inquietudes y a las prioridades de mi vida y de mi existencia y de mis circunstancias. Mis circunstancias son muy diferentes a las tuyas y a las de él y a las de todas las demás personas del mundo. Entonces yo tengo que ser fiel a eso, lo que me inquieta a mí, que mi realidad, mis circunstancias, mi realidad, digamos, de inmigrante es muy distinta. Un migrante un poco de lujo, en realidad. No, claro, como de primera clase, como dice Cuarón, pero migrante al fin. Y lo que yo digo es que esa realidad, hay un entendimiento, hay una perspectiva bien distinta de las cosas, que siempre la otredad me ha gustado, siempre me ha gustado. La verdad es que he explorado, cuando he hecho películas como Babel en diferentes partes del mundo, de culturas que me han interesado y que viajé de niño, o hice Beautiful en español otra vez en una ciudad que también visité la primera vez y me encantó, o este proyecto que es acerca de una realidad mía, no es acerca de yo, el capitalino de hace 30 años, es yo, el de hoy, en una realidad rodeado de inmigrantes, como inmigrante. Esa es la única responsabilidad como artista que un artista debe tener, ser fiel a sus circunstancias. Yo no puedo pretender ser el que yo era hace 20 años, yo soy el que hoy soy. Carne y Arena es una representación fiel de lo que yo pienso y lo que llevo hace 5 años pensando, pero bueno, hay tiempos, hay circunstancias, y las películas que he hecho son cosas que obedecen a cosas que para mí son importantes en ese momento, por alguna razón. No creo en el nacionalismo fílmico, okay. No creo en que hacer cine geográficamente de un solo lugar es un acto nacionalista y políticamente correcto. Eso me parece una reducción. Yo no subordino mi obra a ninguna geografía ni a ninguna idea nacionalista que aborrezco, ¿no? Yo creo que soy humanista y pertenezco a una comunidad de cine mundial y que me gusta además participar en la conversación de temas mundiales, como mexicano, como ciudadano y como humano, no reducirme nada más a eso. Cuando puedo hablar de otras cosas que me interesan, me encanta esa posibilidad, esa libertad que tengo. A mí me da mucha risa
esa percepción de que si te vas hay una especie de abandono, traición. No, o sea, la geografía no cambia al ser humano. Yo viví aquí 40 años prácticamente, pero tuve la oportunidad desde los 17 años de embarcarme en barcos de carga, a los 19 también, y visitar muchas culturas que desde ahí me marcaron y me han impactado en mi carrera. Y he sido expuesto a cine de todo el mundo desde joven, que teníamos una cantidad de cine en la Cineteca, cine ruso, cine de Europa del Este, y siempre la otredad me encanta, y la verdad es que me interesa mucho la humanidad, no solamente de mis compatriotas, sino de la de todos. El que yo no esté, curiosamente, cuando te vas físicamente de tu país, estás más presente psicológicamente y espiritualmente. Hay una perspectiva, Claro. una forma de estar ahí de otra forma. Sí, porque hay una distancia que te permite analizar de otra manera. Y además estás ahí más conscientemente. O sea, el extrañar algo es el estar de otra forma. El salir de tu patria por unos años es muy importante. O sea, te da la perspectiva. Casi la mexicanidad crece más fuera que adentro. No sé si me explico. Sí, Porque hay una necesidad de arraigo y de ir hacia el fondo. Una No raíz. agarrarte de lo físico y de lo que ya es común, sino cuando estás fuera, tienes que ir a buscar tu identidad hacia lo profundo. Y desde ahí nace toda una serie de cosas, cuestionamientos, y viene una serie de periodos de enojo, de frustración, ¿no? Y hay una relación bien compleja cuando estás fuera, pero mucho más rica. Y creo que más objetiva, más profunda. Entonces, repito, el estar lejos geográficamente no quiere dejar de ser algo. Yo no cambio de ser quien soy cuando me voy a un lado a otro del mundo, soy el mismo. Entonces, por eso, repito, cuando se habla de este cine mexicano, digo, a ver, espérate, o sea, defíneme el cine mexicano. Es por quien lo hace. Si viene un australiano y filma en México, es cine mexicano. O sea, es decir, claro. yo no puedo hablar en esos términos. Esa es la verdad, es bien difícil darle una bandera al cine, porque entonces en ese momento lo estás castrando y lo estás reduciendo a nacionalismos. Pues estoy seguro que justo esa raíz de la que hablas es la que detonó en buena parte hacer Carne y Arena. Muchas gracias, Alejandro, Gracias de a ti. verdad, por darnos esta entrevista y por ser el padrino de este programa. Gracias a ti. Vámonos ya, nos vemos la próxima semana. Lucha de gigantes